Estimado territorio, muy buenos días. El día de hoy hablaremos sobre informe de gestión, primer momento del cierre exitoso de gobierno, que en su momento, en los videos anteriores, hablamos de cuál es el insumo base para hacer el informe de gestión y es la matriz de parametrización y los anexos que están contemplados en el portal territorial, haciendo precisión que los que están en Word son aquellos anexos en donde nos están informando por sector cuáles son esas preguntas orientadoras para desarrollar la narrativa del informe y también se usa para no olvidar lo importante al momento de escribir cada sector. En cambio, los de Excel son de estrictamente cumplimiento, alrededor hay como 5 o 6 anexos en Excel, los cuales la entidad territorial deberá diligenciar de acuerdo con sus competencias. De igual forma, los anexos, la entidad territorial podrá incluir los anexos que considere conveniente, deben ir en el informe como evidencia de lo que está escribiendo. Bueno, recordemos entonces que el cierre exitoso de gobierno está en estos tres momentos: informe, empalme y rendición de cuentas. Vamos a hablar del informe de gestión. ¿Sobre qué se debe informar? La entidad territorial deberá informar sobre lo que prometió en el programa de gobierno. De eso que prometió en el programa de gobierno, cómo se materializó en el plan de desarrollo. Y en el plan de desarrollo es muy importante identificar cuáles fueron los principales logros obtenidos, los productos que materializaron o contribuyeron a ese logro de resultado, fue la población beneficiada. Si tenemos esa información, también es importante identificar qué recursos ejecutamos de acuerdo a la fuente de financiación para ejecutar esos resultados o esos bienes y servicios en el marco del plan de desarrollo, así como identificar cuáles fueron las políticas de gestión y desempeño que contribuyeron al logro de cada sector, así como las recomendaciones que se le debe hacer al mandatario entrante en cada sector. En este orden de ideas, de acuerdo a la cartilla de cierre exitoso de gobierno, en la página 5 se define cuál es la estructura o se propone cuál es la estructura que debe contener o que debe estar el informe de gestión 2016-2019. Define que la estructura que se propone debe ser la siguiente: una introducción, un capítulo 1, un capítulo 2 y unos anexos. La introducción se recomienda que sea el mismo mandatario territorial quien la elabore y que podría ser de manera de una carta dirigida a la ciudadanía en donde está entregando su administración. El capítulo 1, como nos damos cuenta, está relacionado con esa matriz de parametrización en donde estamos escribiendo, en donde estamos plasmando el programa de gobierno, cómo se materializa y qué logros se alcanzaron en el plan de desarrollo y la contribución que tienen las políticas de gestión y desempeño para el logro obtenido en cada sector. En cambio, el capítulo 2 está relacionado con temas meramente transversales. Entre ellos está la política de gestión y desempeño. Allí hay dos preguntas estratégicas en donde la entidad territorial deberá responder: cómo la recibe y cómo entrega cada política de gestión y desempeño. Otro tema transversal es el tema de gestión financiera y presupuestal. Otro es el esquema de ordenamiento territorial. Otros temas como justicia, infancia, aquellos municipios que son PDEP deberán incluir dentro del tema transversal las acciones realizadas en el marco del PDEP y otros temas que veremos más adelante y que, como ustedes bien saben, hacen relación a esos anexos de temas transversales que están allí articulados. Los anexos, entonces, serán aquellas evidencias en donde la evidencia que la entidad territorial querrá poner como adjuntos a su informe, en donde mostrará en plan de desarrollo, mostrará los anexos que considere conveniente en cada sector y asimismo en sus temas transversales. Aquí es importante mencionar que en el portal territorial articulados hay 27 anexos. Esos 27 anexos hacen mención, están unos en Word y otros en Excel. Los de estricto cumplimiento son los de Excel y los de Word son aquellas preguntas orientadoras para escribir el narrativo del informe. Es por tanto
cada sector deberá leer estas orientaciones y deberá identificar si en la narrativa que lleva adelantada del informe incluyó esos aspectos claves que están mencionados en cada sector. Por tanto, estos anexos en Word son como preguntas orientadoras para desarrollar la narrativa, es como no se le olvide lo importante en cada sector. Asimismo, como les dije, la entidad también es libre de anexar la información que considere pertinente, y esto también dando respuesta a los 6 pasos del artículo 10 de la 951. ¿Dónde encontramos esos 27 anexos que les estoy mencionando para desarrollar el informe? Lo encontrarán en el portal territorial del DNP, en el banner articulados. Allí encontrarán el tema de nuevos mandatarios y allí va a encontrar 27 anexos sectoriales. Recordemos que los de Word son orientaciones para la narrativa, para hacer la narrativa del informe, en donde cada sector deberá revisarlos para que no se les olvide lo importante en el informe. Los de Excel son de estricto cumplimiento. Bueno, esto es un cronograma que hemos dicho a las entidades territoriales que en septiembre ya debemos de tener, digamos, culminada la fase de matriz de parametrización, de tal forma que en octubre sea el mes en que debemos de sentarnos a escribir el informe de gestión, porque el 27 de octubre son las elecciones. Por tanto, diciembre y noviembre y diciembre será ese proceso de empalme. Esto es una propuesta de las entidades territoriales. Es importante tener presente que en la cartilla, en la página 5, se define que la estructura JIP así planteada, esa de introducción, capítulo 1, capítulo 2 y anexos, en donde estamos diciendo que el insumo base para hacer el informe es la matriz de parametrización y los anexos que están contemplados en portal territorial, porque allí nos están diciendo orientaciones para escribir la narrativa, que no se nos olvide temas importantes en cada sector. Entonces, así las cosas, la estructura planteada, como lo dice en la página 5, permitirá dar cuenta de los aspectos señalados, de esos 6 aspectos señalados en el artículo 10 de la ley 951. Por tanto, no se debe hacer 2 informes. Este nos da cuenta. Este informe planteado, de acuerdo a la estructura, de acuerdo a la cartilla de cierre exitoso de gobierno, nos permitirá dar cuenta de estos aspectos del artículo 10 de la ley 951. Bueno, a continuación entonces vamos a dar unas preguntas orientadoras para poder escribir el informe. Como yo le digo al territorio, es cómo ponemos a hablar la matriz de parametrización para escribir el informe. Entonces, en primero, la introducción. Ustedes pueden guiarse en la introducción, en el capítulo, en la página 6 de la cartilla. Hay un modelo de introducción, la cual ustedes pueden tomar como referente. Importante que como idea fuerza para la introducción es que esta introducción me debe definir la claridad del alcance del informe, o sea, qué contiene este informe, explicar en términos generales lo que contiene y definir la estructura del informe. Entonces vamos a decir, en definir la estructura del informe, vamos a decir que este informe cuenta con 2 partes. La primera, que aborda los temas relacionados con la gestión integral de la entidad territorial, y la cual comprende tanto los aspectos del desarrollo del territorio como los elementos del desempeño institucional. Aquí estamos hablando de plan de desarrollo y políticas de MIPG, cómo contribuyeron esas políticas de MIPG a lograr los resultados de desarrollo. La segunda parte, diremos entonces, que da cuenta de aquellas políticas transversales que se implementaron durante el periodo de gobierno. Entonces, ambos capítulos dan cuenta de la estructura de la entidad territorial y de cómo se utilizaron los recursos disponibles en materia de recursos humanos, físicos, financieros, técnicos, materiales, así como el desarrollo de programas, proyectos, planes que se implementaron y que permitieron el cumplimiento de la misión y el funcionamiento del municipio. Entonces, esto es muy importante definirlo en cómo estructuramos el informe y tener claridad. Podemos tomar como referente la página 6 y 7 de la cartilla. Capítulo 1. Entonces, el capítulo 1 tendrá como título Gestión del desarrollo territorial y el desarrollo institucional. Entonces, con base en nuestra matriz de parametrización, recordemos que el capítulo 1 es plan de desarrollo y allí está por sector.
por sector de inversión. Si tomamos como referente el CIE, está por sector de referente el CIE para diligenciar la matriz de parametrización, nos damos cuenta que allí está la información desagregada por sector de inversión. Entonces, en este capítulo tendrá un subcapítulo que se llama educación, otro salud, agua potable, así desagregado por cada uno de los sectores. Algunos municipios lo tomaron sectorial, otros lo hicieron con base en la estructura del plan de desarrollo. Los dos son válidos. Lo importante es que se pueda identificar el sector de inversión. Estando en el capítulo 1, entonces tenemos como subtítulo educación, y para este sector vamos a tomarlo como ejemplo. Entonces, para poder empezar a escribir el narrativo, y recordando que la cartilla de cierre exitoso de gobierno me está diciendo que yo debo informar sobre lo que se prometió en el programa de gobierno y cómo quedó en el plan de desarrollo. Entonces, esta es la primera pregunta que me voy a hacer. ¿Qué prometió en el programa de gobierno y qué quedó en el plan de desarrollo? Esto es una información que es la primera información de la matriz de parametrización del capítulo 1. Entonces, allí voy a poder identificar para el sector de educación los compromisos que quedaron en el programa de gobierno y cómo se materializaron en el plan de desarrollo. Entonces yo podría decir que mi programa de gobierno Futuro para Todos, en el sector de educación se contemplaron 3 grandes compromisos y se mencionan cuáles fueron esos compromisos, los cuales se materializaron en el sector de educación a través de tantos programas, y los mencionan, y tantas políticas. Y así yo ya estoy dando cuenta, ya estoy uniendo lo que es programa de gobierno con plan de desarrollo. Aquí es un ejemplo que les estamos dando de cómo escribirlo. Aquí la recomendación es que le pongan más músculo en el narrativo. ¿De dónde parte la información? De la matriz de parametrización, primera. Bueno, luego vendrá otro subcapítulo que estará relacionado con plan de desarrollo, logros del plan de desarrollo en términos de meta de resultado y metas de producto. Por tanto, aquí se recomienda que en el sector de educación, dando nuestro ejemplo, en ese subcapítulo del logro de plan de desarrollo, podamos en primer párrafo escribir un análisis general de lo que se logró en el sector, para luego analizar por cada resultado, analizarlo, el logro alcanzado, relacionando los productos que contribuyeron al logro de ese resultado, y de esa manera poder posteriormente identificar la población beneficiada, el ODS al que apuntó, los recursos utilizados, y también explicar el por qué no se logró, según sea el caso de las metas de producto que no se alcanzaron a lograr, y aquellas metas que se superó el 100%, también escribir por qué se superó el 100%. Entonces, un ejemplo. No creo que entiende más con los ejemplos. Entonces, subtítulo, podemos decir logros alcanzados en el plan de desarrollo, sector de educación, y en sector de educación vamos a decir que es un municipio certificado en educación, y que durante el periodo del 2016 al 2019 el sector de educación alcanzó un cumplimiento de sus metas alrededor del 90%, lo cual contribuyó en los siguientes resultados: cobertura de educación básica primaria, y ustedes pueden poner los resultados correspondientes. En términos de población beneficiada se impactó a tanta población, y en términos de recursos ejecutados, ejecutamos alrededor de tanto dinero desagregados por fuente de financiación. Eso puede ser un análisis general. Yo les recomiendo que los dueños del sector puedan profundizar un poco más sobre esos aspectos generales. Posteriormente se dirá entonces que en el marco del plan de desarrollo para el sector de educación se contemplaron 4 grandes resultados. El primero está relacionado con la cobertura en educación básica, y en esa cobertura en educación básica primaria la línea base era 0,6 y durante el periodo se alcanzó el valor programado del cuatrenio, que fueron 0,80. Entonces van a poder decir a qué tanta población beneficiaron, y en este punto pueden articular las metas de producto que contribuyeron. Entonces van a decir
Para alcanzar este resultado de cobertura básica primaria, se logró, para alcanzar el logro de esta meta de resultado relacionado con básica primaria, los productos que contribuyeron a este resultado fueron, entonces, los que correspondan. Para el ejemplo, digamos que con la construcción de 4 aulas educativas, se brindaron 1.500 subsidios en alimentación, se brindaron 2.000 subsidios en transporte escolar. Entonces, fíjense, fíjense en aquí cómo se une la meta de resultado con las metas de producto. Entonces, es muy importante que de esa manera se pueda realizar de tal forma que no quede como un listado de mercado de que se hizo, se comprometió, se hizo tales, se construyó, se capacitó. No, es aquí para retomar y para concluir. Es muy importante que por cada meta de resultado ustedes agrupen las metas de producto y puedan decir que cumplieron ese resultado uno a través del cumplimiento de estas 4 metas de producto y que si tienen la información van a decir a qué población beneficiaron y qué recursos utilizaron por fuente de financiación y a qué ODS le apuntó ese resultado. Explicando o en su momento cuando sea pertinente y en lo que corresponda qué metas de producto no se alcanzaron y por qué no se logró. Y y por qué se superaron el 100% en dichas metas, según sea el caso. Entonces, después de eso, la siguiente pregunta que yo voy a hacer es ¿qué políticas de gestión y desempeño contribuyeron al logro del sector? Entonces vamos a decir que en el sector de educación, entonces uno dice, en términos de modelo integrado de planeación y gestión, las políticas de gestión y desempeño que contribuyeron al logro del sector de educación fueron la política de talento humano, porque al ser un municipio certificado tenemos la obligación de, según el decreto de la resolución tal o la ley tal, de realizar un plan de capacitaciones. Y ese plan de capacitaciones va dirigido a los docentes. El cual esa obligación se materializó en una meta de plan de desarrollo, ¿cierto? Que al corte 31 si es el corte del informe, a 31 de octubre del 2019, hemos capacitado a 1.800 docentes de tales instituciones educativas. Por tanto, la política de talento humano ha contribuido al logro del sector, dado que la política de talento humano permite identificar o fortalecer al servidor público en el ingreso, el desarrollo y el retiro. Y en el marco del desarrollo de los servidores públicos está el tema de capacitar al talento humano, que en el caso de educación son nuestros docentes. Entonces, fijémonos que aquí vamos, cómo vamos tomando la información de matriz de parametrización para escribir el informe. Todas estas preguntas orientadoras están en el marco de la matriz de parametrización en la primera parte. Y por último, en el capítulo 1, para cada sector deberá haber un subtítulo que diga recomendaciones que se le hacen al nuevo mandatario. Y allí podremos desarrollar, si tenemos la información, el tema de lecciones aprendidas, retos a nivel estratégico y operativo para el nuevo mandatario, es decir, miren, en el sector de educación el reto estratégico corresponde a el tema que sea y en el tema operativo también es importante definir esos retos a nivel operativo para el nuevo mandatario. Y en los temas prioritarios a corto plazo, también aquí este es un tema súper importante que no pueden olvidar, es qué temas prioritarios el nuevo mandatario debe atender a corto plazo para mitigar cualquier afectación del municipio. Aquí siempre ponemos un ejemplo que me gustó mucho en los municipios del Tolima y es cómo el municipio de Villarrica es un municipio que se debe reubicar y entonces al ser un municipio que se debe reubicar, este municipio ya lleva unas fases muy importantes para lograr esta reubicación y eso es importante que en el sector que corresponda el municipio lo manifieste. Porque si este municipio se debe reubicar y ya va en una fase, digamos si son 3 fases, va en la segunda, el reto que tiene, estratégico que tiene este nuevo mandatario es cómo culminar la última fase de reubicación para que esto surta, para que la reubicación del municipio se dé.
porque imagínense si un alcalde desconoce esto y piensa entonces que su estrategia es hacer acueducto y alcantarillado cuando el municipio se tiene que reubicar, pues esa plata se perdería. Entonces, por eso creo que aquí, creo no, estoy muy segura que cada sector debe incluir los temas prioritarios a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio. Entonces, en el capítulo 1, para cerrar, entonces, ideas fuerza. De acuerdo con la información diligenciada en la matriz de parametrización, vamos a realizar el narrativo. El análisis no debe ser un listado de mercado, o sea, no debe ser un listado de todas las metas de producto que cumplí, no. Ni un listado de todos los resultados que alcancé, no. Es cómo, si yo tengo en mi sector 4 grandes resultados, cómo cojo el primer resultado, o sea, la meta de resultado la cojo y articulo las metas de resultado que contribuyeron al logro de ese resultado. Entonces, así va a ser mi narrativo. Entonces, la cobertura en educación básica primaria se alcanzó en un 80% y las metas que contribuyeron, las metas de producto o bienes y servicios que contribuyeron al logro de esta cobertura fueron: se construyeron tantas aulas educativas, se brindaron tantos subsidios escolar, tantos subsidios de alimentación escolar, se brindaron tantos subsidios de transporte escolar. ¿Vale? Entonces aquí, recomendación, no es un listado de mercado. Una idea fuerza es que las entidades descentralizadas que tienen responsabilidad en el sector que corresponde deberán responder dicha información de acuerdo pues a la matriz de parametrización. Una idea fuerza también acá es que los archivos o los anexos que están colgados en articulados por TAR territorial, los anexos que están en Word me servirán como narrativo en cada sector, es para que no se me olvide lo importante que debo escribir en cada sector. Entonces, esto es capítulo 1. Ahora capítulo 2. Entonces, el capítulo 2 está relacionado con todos los temas transversales. Y aquí podríamos definirlo como políticas estratégicas y temas transversales. Así será el nombre. Aquí me devuelvo un poco. Aquí es importante que en el capítulo 2 también demos cuenta sobre esa situación de los recursos materiales, financieros y humanos, una situación de los bienes muebles e inmuebles que se tienen a su cargo. Por tanto, sería también muy importante poner como subtítulo recursos materiales y humanos y escribir el narrativo que corresponde con el anexo que tiene la entidad territorial. Si nosotros revisamos los 27 anexos, no hay un anexo que hable sobre recursos humanos o recursos materiales. Es importante que la entidad, con base en la información que tiene disponible, lo establezca. Y asimismo con el tema de situación de inventario de bienes muebles e inmuebles, entonces es lo mismo, es un subtítulo en donde la persona encargada de bienes, de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, escribirá su narrativo y anexará el cuadro que tiene, digamos, el cuadro correspondiente con la información que dispone la entidad territorial. Otro subtítulo como tema transversal será políticas de gestión y desempeño. Allí que vamos a escribir, recordemos que en la matriz de parametrización del capítulo 2 nos está diciendo cómo entrego y cómo recibo cada política de gestión. Entonces, por eso allí el subtítulo será Estado de las políticas de gestión y desempeño, y ustedes pueden ponerle una introducción que en el marco, digamos, de acuerdo con el modelo, digamos, el modelo integral de planeación y gestión, de acuerdo con el decreto 1499, su operación se realiza o su operación del modelo se materializa a través de las siguientes 17 políticas de gestión y desempeño. Entonces, primero, la política de talento humano. Entonces, en la política de talento humano vamos a decir cómo la recibo, cómo la recibí en el 2016 y cómo la estoy entregando en el 2019. Aquí es importante que tomen como insumo para desarrollar el cómo cómo la recibí, puede ser los resultados del FURAC del 2017 que están colgados en función pública. Ustedes ponen función pública, mi PG, FURAC, resultados FURAC, y allí buscan el histórico y en el histórico dan clic en 2017 o 2016. Allí está la información y eso será un insumo base para poder escribir el cómo recibí esta política. En cambio, el cómo cómo entrego la política, un insumo base es el seguimiento que se ha hecho a los autodiagnósticos, seguimiento que se le ha hecho a los planes de acción.
Ese es, si una entidad ha diligenciado los autodiagnósticos y ha formulado acciones de mejora en los planes de acción y ha hecho el seguimiento correspondiente, tiene todo el insumo para escribir cómo estoy entregando cada política. Asimismo, para aquellos municipios que de pronto no han desarrollado autodiagnósticos ni planes de implementación o planes de acción, para cada política pueden tomar como referente las preguntas orientadoras para gestión y desempeño, en donde hay unas preguntas orientadoras para cada política. Importante que adjunte los resultados del FURAC 2018. El siguiente subtema, entonces, es el tema de esquema de ordenamiento territorial. Es un tema transversal y tomarán como referente el anexo 16, que son lineamientos del. El siguiente tema transversal sería el plan de víctimas, que es el anexo 11. El tema de primera infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, anexo 15. Pobreza y focalización, anexo 12. Prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, anexo 21, que es Word, que es para escribir, orientaciones para escribir el informe, y el anexo 21, raya 1, es de obligatorio. Asimismo, estamos diciendo que para cada tema transversal o aspecto transversal es importante que escribamos qué es lo urgente a atender a 1 de enero del 2020. Entonces, en el plan de víctimas es importante atender a 31 al 1 de enero del 2020, atender estos temas correspondientes, ¿sí? En temas de víctimas, en los temas transversales es importante que cada líder, cada enlace, cada dueño de política, cada enlace del tema transversal pueda definir al nuevo mandatario qué es lo urgente que debe atender a 1 de enero del 2020. Otros aspectos transversales que debemos de entregar es el tema de inventarios. Entonces allí se escribirá un tema de inventarios, bienes inmuebles, será el correspondiente narrativo y se anexará la información correspondiente. Así será también los sistemas de información, en donde deberán en su momento definir al momento del empalme el escribir los usuarios y las claves correspondientes a los informes de gestión, donde en el sector se pueda entregar esta información, o en aquellos donde no se pueden entregar las claves, por lo menos sí decir, escribir en el informe es a qué entidad se debe dirigir para actualizar su usuario y actualizar también la clave para darle continuidad a los sistemas y plataformas que tiene la entidad territorial con otras entidades. Entonces, fijémonos que en temas transversales, capítulo 2 son políticas estratégicas y temas transversales. Allí va todo lo transversal. Entonces, incluirán allí la información transversal que consideren pertinente. Recordemos que capítulo 1 es plan de desarrollo y su articulación con IPG, y capítulo 2 son políticas estratégicas y temas transversales. Aquí ya relacionamos anexos que están contemplados allí en el tema de artículos. Ideas fuerza entonces. La profundidad y claridad del informe dependerá de cada administración. Recordemos que los anexos, debemos de consultar los anexos sectoriales para no olvidar lo importante, que los de Word son orientaciones para realizar el informe y los que están en Excel son obligatorios. Aquí recomendamos consultar diariamente el portal territorial para identificar cuáles son los anexos sectoriales, esos anexos sectoriales que debemos de realizar. La semana pasada se colgó el último, que fue el de gobierno digital, el cual será un insumo base para poder dar respuesta a la política de gobierno digital en términos de MIPG, y que nos servirá también para aquellas entidades que tienen dentro del plan de desarrollo contempladas metas de gobierno digital, pues este documento les orientará de cómo escribir el informe. Ok, entonces lo último que está en el informe de gestión serían anexos. Entonces ahí sería un anexo donde dice informes especiales e inventarios exigidos. Entonces recordemos que cuáles son los anexos. Los que están en Excel, los que están en portal territorial que están en Excel son de estricto cumplimiento, ¿cierto? Vamos a incluir todos aquellos anexos que la entidad considere pertinente a nivel sectorial, y vamos a incluir los anexos que nos dan evidencia y que nos dan soporte de esos 6 puntos contemplados en la ley 951 en el artículo 10 de la ley 951. Entonces, con esto finalizamos la explicación de informes de gestión. Entonces, son
Es todo lo que les acabo de decir está contemplado en la cartilla. Revisemos la cartilla, son 45 a 48 páginas, fáciles, muy fáciles de leer, en donde se han definido preguntas orientadoras para realizar el informe. Espero haberles ayudado con esta presentación. A veces es más fácil escuchar y ver, así cuando escuchamos y vemos tenemos un poco más de recordación. Un fuerte abrazo y quedo atenta a las inquietudes.